Damas y caballeros, muy buenas noches. Muchas gracias por estar del otro lado. Fueron innumerables las repercusiones tras la entrevista del jueves pasado con el candidato a la presidencia de la República por la coalición republicana, Álvaro Delgado. Y créanme que la entrevista de esta noche no le va en saga. ¿Por qué? Porque, bueno, antes que nada hay que ser agradecido. Y sepan que en esta casa, en Trimax Media, en la pantalla de BTV y en nombre de quien habla, es un orgullo y tamaña responsabilidad también poder entrevistar a los dos candidatos a la presidencia de la República que definirán quién será el próximo presidente de los uruguayos. Por eso, con el agradecimiento y también con la responsabilidad que acarrea, esta noche voy a charlar con un profesor de historia, un docente que fue 2 veces intendente de Canelones y ahora va por la presidencia de la República. Esta noche seré curioso con Yamandú Orsi. Yamandú, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cansado a esta altura del año? Pero más que nada, con mucha adrenalina que genera una mezcla de cansancio, entusiasmo, no sé cómo llamarlo a esta altura. Ya pasaron algunos días. ¿Qué te dejó el debate? ¿Fuiste vos? ¿Te quedaste con algo en el tintero? ¿Sentiste que estuviste demasiado pegado al guión? Lo que pasa, como en todos los actos de campaña que tú haces, tenés que trazarte un objetivo. ¿Qué es lo que tú buscas en cada instancia? Debate es uno. Y ahí yo busqué, entendí que lo principal era transmitir conceptos de lo que uno propone, pero en un esquema muy estructuradito. Entonces vos tenés que armar todo un material que tenés en tu cabeza y en los textos gigante, tratar de meterlo en el medio de un intercambio de opiniones y a su vez estar atento a lo que de repente te plantean. Entonces todo eso sin perder jamás el rumbo de la necesidad imperiosa de transmitir lo que tú pensás y lo que pensás hacer cuando seas gobierno. De esa no me moví. Y saber que tu público objetivo es la gente, ¿no? Los uruguayos. Y el uruguayo, pero el uruguayo no es todo igual. Claro. Porque a esta altura, una semana antes de las elecciones, ahí una gran parte del uruguayo ya sabe lo que va a hacer. Sí, sí. Y yo no hablo solo del indeciso, hablo de todo ese mundo que es una incógnita, que tiene que ver con los que votaron a otras opciones, con los que votan en blanco, con los que no creen en nada. Sí, sí. Entonces buscar la clave, esa fue el objetivo y siento que lo cumplí. Hay analistas políticos que dicen, Delgado jugó, si fuera fútbol, si futbolicemos el debate, dale. Delgado jugó al ataque, jugó a ganar el partido, Yamandú jugó a no perder, jugó a aguantar el resultado y no perder. ¿Hay algo de eso? No, jamás. No, cuando yo hice la cantidad de propuestas que hice, evidentemente no es ni ataque ni defensa, es simplemente mostrar lo que tú piensas. Ahora, si tiene más que ver con un ring, tiene más que ver con boxeo, capaz que la lectura es otra. Yo decidí no ir a boxear. Está bien. Ir a hacer lo que la gente necesita, que le plantees cosas. Está bien. Le pregunté a Álvaro Delgado, sentado ahí hace una semana, cuáles entendía que habían sido los grandes logros de este gobierno a nivel nacional. Te voy a hacer una pregunta espejo. ¿Cuáles entendés que han sido los grandes logros de una década al frente de la Intendencia de Canelones? Bueno, Canelones cambió radicalmente. En primer lugar, la potenciación del territorio a partir de los municipios. Yo los jerarquicé y hoy son una realidad. Tenemos 30, van a ser 32 a partir de este periodo. Por otro lado, la posibilidad y la necesidad y la concreción de recursos para hacer obras de infraestructura, que siempre se precisa, para brindarle a la ciudadanía espacios públicos de calidad, y eso es una realidad. Hoy tenemos, entre polideportivos y pistas son 13, teníamos 1 cuando arrancamos, pues ya en el 2005, ¿no? La gestión de los residuos de la basura fue exitosa, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con otras intendencias y con Montevideo ni que hablar. Sí, la ciudadanía entendió, compró
la idea y la sabe usar bien. Nosotros tenemos dudas si, por ejemplo, el tema del reciclaje en domicilio iba a funcionar, y funciona. El tema de residuos, el tema de limpieza tiene muchos eslabones. Uno de ellos es la posibilidad de... A ver, el primero de todo, tenés que sacarle de la puerta de la casa eso que la gente desecha. Claro. Eso que era tan obvio, pero que era cuando colgaba la bolsita, después el contenedor de la esquina, que es el que tengo todavía en mi barrio. La Intendencia todavía no me cumplió con el contenedor domiciliario. Y después esto otro. Cuando llevamos el contenedor domiciliario, era toda una concesión, porque después el camión tiene que pasar a la hora que tú dijiste, o claro, más o menos. Sí, sí. Después otra vuelta más. O sea que, mucha audacia también. Vamos a permitirle que la gente clasifique. Y dije, en Uruguay la gente lo hace. Sí. Entonces otro de los logros, y sin duda, o sea que tenemos infraestructura, inversión. Nosotros promovimos de verdad la inversión y cada puesto de trabajo fue una batalla siempre en Canelones. ¿Y qué te quedó en el debe? Mucho. ¿Con qué decís, pucha, con esto todavía mucho. No he podido? El tema de que es una combinación de responsabilidades, ¿no? Ahí con el gobierno nacional, el tema de vivienda, ¿verdad? El tema de la precariedad habitacional. Y se hizo mucho en asentamiento y todo, pero como es un departamento que sigue creciendo en cantidad de población, a diferencia de la media del país, o de un país que no crece, Canelones, junto con Maldonado, sigue creciendo en cantidad de población. De manera ordenada a veces, y en algún lugar de otro lado. Pasamos, por ejemplo, de ser un departamento, el del departamento que tenía menor porcentaje de conexión a red de saneamiento del país. Teníamos 20%, era un desastre. La media nacional es 50%. Pasamos, creo que andamos arriba del 30% después que resolvimos la Ciudad de la Costa, pero 30% sigue siendo poco. ¿Qué quiero decir? Que muchos de las inversiones en vivienda, en infraestructura que se hacen es a partir de que tenés saneamiento. Entonces, en el debe está eso. Tengo todavía un departamento que no tiene saneamiento, el Corazón de la Piedra y La Paz, que son núcleos fuertes de urbanos. No sé si la gente sabe que gran parte de ese territorio no tiene saneamiento, o el saneamiento de Atlántida, claro, que es muy precario. Entonces ahí es una obra de OCE, son responsabilidad de OCE, eso lo tengo claro. Pero logramos avanzar en Ciudad de la Costa en un acuerdo, en un convenio con OCE, eso se cortó. Bueno, como todos los temas de Canelones también siento que son mi responsabilidad, también incluyo eso, que es algo que debemos avanzar más rápido. Y el tema del uso del tiempo de nuestra gente a partir de una movilidad que sigue siendo la misma de hace 40 años. Sí, que en cada campaña se promete que va a venir el tren que une. Me meto en la campaña, Yamandú. Tus defensores señalan como una virtud tuya como dirigente político lo dialoguista, lo acuerdista, podríamos decir. Pero curiosamente, parece una pulseada con los mismos adjetivos, porque los defensores de Delgado dicen que Delgado es más acuerdista, ha demostrado ser más dialoguista, y ponen como un ejemplo, para pegarte, decir, bueno, pero él no se pudo poner de acuerdo con Carolina Cose, curiosamente hoy su compañera de fórmula, a ver quién lideraba el Congreso de Intendentes. ¿Cómo tomás esa crítica? Y que es un error de apreciación, totalmente al revés. Nosotros habíamos resuelto hacer obras en todo el departamento, incluso en los municipios que son del Partido Nacional. Habíamos acordado con los alcaldes, habíamos acordado con los ediles y algún diputado del departamento conseguir fondos extraordinarios. Se logró el acuerdo y de torre ejecutiva el propio Álvaro Delgado mandó parar. En Canelones no se vota nada a favor. Con ese antecedente está complicado. Va más allá de la voluntad personal o de las características personales. La realidad me ha demostrado que por lo menos con este sector que lidera hoy Álvaro Delgado no pudimos hacer patria, no se pudo acordar absolutamente nada. El tema del Congreso de Intendentes pusimos sobre la mesa si valía la pena asumir la presidencia o no en la etapa en la que estábamos. Diferentes opiniones, hicimos incluso una reunión con Fernando Pereira y ahí llegamos a la conclusión de que preferíamos no asumirlo, por supuesto intercambiando, no era quién se hacía cargo, no, pero al lado de lo otro, que lo que dije anteriormente, cuando nada menos que de presidencia, el secretario de presidencia, el propio presidente mandan parar un acuerdo en un departamento, yo creo que los antecedentes, más teniendo en cuenta que hoy hay un Senado con mayoría del frente,
cómo se avanza o cómo se puede gobernar si tú tenés un Senado en contra o con mayoría de otro partido y en esos ejemplos concretos, cuando tú pudiste acordar, diste la orden, bajaste el pulgar. O la otra, sí, ¿no? En un debate te encargaste permanentemente de atacar una fuerza política del Frente Amplio. Después con ese Frente Amplio es el que tenés que acordar. Te entiendo. Le planteé esto mismo a Delgado hace una semana, sentado ahí. Quiero mostrarte lo que decía Álvaro Delgado acá en Seré Curioso. Es parte de lo que la gente tiene que comparar. Tiene que comparar trayectorias, tiene que comparar quién está preparado para gobernar, quién tiene experiencia, quién tiene equipo, quién tiene programa. Acá está el programa, escrito, 400 medidas. Y quién tiene credibilidad. No es lo mismo, lo digo con todo respeto y toda humildad, no es lo mismo ser intendente que tener mayoría propia operativa. Orsi tiene 20 ediles de 31 en Canelones. Cuando sos intendente ya tenés mayoría propia, lo determina la Constitución. Ya no tenés la necesidad de ir a acordar con nada. Puntualmente en un fideicomiso una sola vez, una situación compleja. Además las obras todavía están por verse en muchos casos. Bueno, esto decía y hacía hincapié en la credibilidad, en quién es más confiable. Decía que eso del fideicomiso fue una excepción. Cuando una de las fortalezas de nuestro país, desde el punto de vista de la seguridad y de la imagen internacional, es la calidad de tus pasaportes, la verdad que la credibilidad se lesiona cuando los escándalos más grandes que tuviste tuvo que ver con la emisión de pasaportes de manera irregular y tuvo como escenario central la propia torre ejecutiva y los protagonistas que todos hoy conocemos. Entonces ahora a la hora de la credibilidad son las acciones las que mandan. Por supuesto son los compromisos, los programas que lo tienen elaborado de hace una semana, nosotros hace un año, no importa. Bueno, pero Delgado dice bases programáticas, bueno, no bien, es el programa. Por eso digo. Es una discusión semántica, ¿no? Pero hay una cuestión, mi cargo siempre fue ejecutivo. Fui intendente, fui jefe y gobernante de un departamento. No creo que está de más comparar para alguien que siempre fue legislador o el número 2 en una actividad. Yo tuve la suerte en un departamento tan complejo, tuve la suerte que me dio el voto de la ciudadanía para ser secretario general y primer suplente durante 10 años, un departamento, repito, complejo, y a su vez ser intendente, o sea, gobernante directamente. O sea que tengo claro lo que es ser ejecutivo, tengo claro lo que es armar equipos y tengo claro lo que es mandar. Ahora, si nunca te tocó mandar, debe ser bastante más difícil. Bien. A 2 semanas más o menos de las elecciones, Santoiseña pone al aire un informe donde señala el clientelismo político de Yamandú Orsi. Entre ellos, en ese informe hablaba el diputado por Canelones del Partido Nacional, Alfonso Lerete, quien en agosto realizó 4 denuncias por clientelismo político, amiguismo y corrupción. Decía Lerete, Orsi no convence, compra. ¿Qué contestás a eso? Es una acusación dura. La ciudadanía contesta, ¿verdad? Y hay gente que fue legislador y no le reiteró la confianza. Yo creo que ahí se paga algún costo cuando uno no es responsable de lo que dice. Por otra parte, la Intendencia de Canelones es en relación, cantidad de personal, de personas, trabajadores municipales, con respecto a la población, somos la segunda en proporción, después de Montevideo. Y en cuanto a cantidad de contratos directos en la plantilla, somos la tercera de abajo, o sea que tenemos 16 intendencias que tienen mucho más contrataciones directas, y las contrataciones directas en Canelones se van con el intendente. O sea, está establecido incluso hasta por convenio y por acuerdo con ADEOM. Entonces, el archivo soporta. Bien. Las contrataciones directas existen. Ojalá podamos avanzar hacia una reglamentación un poco más estricta, pero yo no respondo a este tipo de cosas señalando con el dedo a otros colegas o a otras intendencias. Soy muy respetuoso y cuidadoso. Bien. Pero deberíamos avanzar, sí, a una forma bastante más transparente. Los cargos de designación directa están clarísimos en Canelones cuáles son, y si hay un tema de corrupción, por supuesto, hay que denunciarlo. Yamandú, ¿hubo corrupción en este gobierno nacional? Sí, hay siempre. A ver, siempre vos tenés la pequeña o la más grande, y después lo otro que hubo,
corrupción es una palabra muy fuerte, ¿no? Porque puede haber irregularidad, Sí. puede haber... A ver, Y en el tema- definitiva, quien lo lauda es la justicia, ¿no? Claro. Pero creo que hubo mucha más opacidad que otra cosa. Bien. Hay muchos asuntos que siguen sin resolverse o, por ejemplo, para poner un ejemplo gráfico clarísimo, se envió a la cárcel a una persona que trabajaba en torre ejecutiva, que tenía nada menos que la custodia presidencial por asociación para delinquir, por ejemplo, con un solo integrante. El manejo que se hizo de la investigación de ese asunto dejó algunas puntas sueltas, como siempre quizá, pero si a eso tú le agregas otros tantos, como por ejemplo el tema Salto Grande, si a eso le agregamos, que yo no digo que sea directamente corrupción, es totalmente improcedente, pero si el Parlamento resuelve una cosa, corrijamos esto y no se corrige, te queda aquello, ¿por qué no lo habrán corregido? O lo otro, el tema Marcet, más allá del caso en sí, la derivación que después tuvo en ese intento de ocultar lo que pasó, porque la pregunta que te haces es, ¿para qué lo quisiste ocultar? Si no pasa nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que capaz que el ruido más grande que hizo un caso ese típico de la emisión de un pasaporte a alguien que estaba preso en Dubái, no es el hecho en sí de lo que ocurrió, que es preocupante, sino todo lo que vino después de cuando se destruyeron pruebas y... Está nada bien. menos que- El gobierno dice... Eso es opacidad. El gobierno dice, cuando acá hubo irregularidades o hubo hechos fuera de lugar, a los gobernantes, a esas personas, se las fletó del gobierno, no como antes, que se los despedían caravanas, caso Fernando Lorenzo, o lo que demoró en renunciar Raúl Sendic. El gobierno marca ese cambio en la conducta y dicen, y lo he hablado con varios dirigentes importantes del oficialismo, lo importante... Corrupción siempre hay, algo similar tú decías. El tema es cómo se reacciona ante esos casos. Yo creo que la forma como han reaccionado en este gobierno es ocultando. No entiendo por qué, porque si no pasa nada, a ver, si no pasó lo que pasó, si no fue real que se le mintió al Parlamento, si no fue real que se incumplió con uno de los preceptos fundamentales, que es sagrado, que es la división de poderes, ¿por qué se expulsó a 4 jerarcas y a un funcionario de la propia torre ejecutiva, que casualmente hoy trabaja en la campaña nada menos que de mi adversario, ¿no? Entonces, evidentemente se vio que mal no hizo, porque si está trabajando en la campaña, entonces me quedan tantos signos de interrogación a la población en su totalidad, que a veces conviene ir un poco más y decir, ¿sabe qué? En esta le erramos feo porque fulanito hizo tal cosa. Nadie fue responsable, por ejemplo, del tema de la seguridad presidencial. Nadie. Solo el actor, o sea, uno solo fue el responsable de toda una cosa bastante más complicada. Entonces, yo lo que creo que hay que ser muy cuidadoso cuando alguien habla de corrupción. Yo soy cuidadoso, porque también está lo otro, que es si te extralimitaste en las tareas que tú tienes que hacer, y tenés aquí el famoso tema del abuso de funciones, que es innominado, que no se sabe bien. Eso es una cosa, y no está tan mal. Digo, es complejo, no todo eso es corrupción. Entiendo. Pero cuando vivimos en un mundo donde el narcotráfico y el crimen organizado avanza y se lleva puesto también en otros países, partidos políticos, hay que tener claro que nosotros no estamos vacunados tampoco. Y para eso hay que ser exageradamente transparente. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos charlando con el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Yamandu Orsi. Ya venimos.